Licenciado Rosendo Eugenio Monterrey Chepov, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, cuenta con hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos. Al terminar ellos, si así lo desean los senadores de la República, podrán hacerle una serie de cuestionamientos, de preguntas. Adicional a ello, le pediremos que tome una de las preguntas de la urna que está a su lado derecho, que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada. Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muy buenos días, muchas gracias. Agradezco al Senado de la República este ejercicio de transparencia republicana y la oportunidad de comparecer ante ustedes, señoras y señores senadores, y expresar mi legítima aspiración para formar parte del organismo garante que prevé el artículo 6º constitucional. De igual modo, saludo a los integrantes del Comité de Expertos, del Comité de Acompañamiento y a los distinguidos miembros de las organizaciones de la sociedad civil. Como ha sido del conocimiento de ustedes, he dado cumplimiento a los requerimientos constitucionales exigidos para el encargo y expresado las notas según las cuales existe idoneidad de mi perfil para la responsabilidad de comisionado del organismo garante. No es mi intención teorizar ni hacer retórica en esta breve presentación, sino referir cuáles son las acciones indispensables para dar eficacia real a la reforma constitucional en materia de transparencia, acciones y retos propuestos en mi programa de trabajo. El primer punto, esencial y evidente, es la formulación de la adecuación o de la adecuada legislación secundaria que derive de la reforma constitucional. De ahí la firme intención de colaborar respetuosamente con esta soberanía para aportar los elementos que a mi juicio corresponden a los siguientes temas. A, la conformación de 3 leyes generales, una de transparencia, que a la vez funja como la ley federal, una de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y una de archivos. Y si bien es cierto, los artículos transitorios de modo genérico enuncian las adecuaciones a diversas disposiciones, por la trascendencia del tema me atrevería a señalar que debe contemplarse una posible reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que hace al recurso extraordinario de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por motivos de seguridad nacional. B, generar un modelo de Sistema Nacional de Transparencia que refleje el espíritu de la reforma de un verdadero federalismo cooperativo, al establecer un mecanismo de facultades concurrentes entre la Federación, los Estados y el Distrito Federal. Lo anterior lo menciono para señalar que este nuevo diseño de funcionamiento de instancias entre los organismos garantes federal y locales no es un ejemplo de centralización, sino, como ya lo dije, de federalismo cooperativo, de sinergia entre los distintos ámbitos de gobierno. C, el establecimiento de un catálogo de información pública de oficio, tanto general como particular, acorde a la naturaleza de los distintos tipos de sujetos obligados, que permita darle un interés focalizado a la información requerida. Así, por ejemplo, la información que corresponde a un tribunal, a una legislatura, a partidos políticos, a sindicatos, etc. D, fijar lo que en mi opinión denomino las mejores prácticas para promover la apertura, tales como el uso de tecnologías de la información bajo una idea de gobierno abierto y electrónico, lenguaje ciudadano, buscadores temáticos, capacidad de extracción y usabilidad de la información, actualización de la información pública de oficio, etc. E, no solo el diseño de instituciones ni el decreto legislativo son los únicos mecanismos que definen una impronta en el cambio del régimen de transparencia. Sin duda son pilares fundamentales, pero debe reforzarse con la extensión que desde la Comaip se logró a nivel básico de la inserción de la materia de transparencia en la currícula escolar o en los libros de texto en los demás niveles educativos. F, iniciar las gestiones para el establecimiento de un fondo federal de aportaciones a los organismos garantes, tema de amplias coincidencias con colegas dentro de la Comaip y que permita, bajo criterios mesurables, colmar las diferencias presupuestales que puedan afectar la eficacia del ejercicio del derecho de acceso a la información. G, cuidar que no se hereden algunas deficiencias o recovecos de las leyes vigentes de transparencia que inhiben el ejercicio de este derecho fundamental.
Por ejemplo, regular adecuadamente la declaratoria de inexistencia y que ésta sea pronunciada exclusivamente por los comités de información tras una serie de medidas que sustenten dicha declaración. O bien, evitar desechamientos formalistas de recursos de revisión solo porque el acuerdo de clasificación de la información no fue emitida por el comité de información. H. Construir un modelo de ley general a detalle que logre lo que se buscó desde la reforma de 2007, que es homologar las reglas para un ejercicio igualitario de acceso a la información pública. Dicho de otro modo, una nivelación de cómo se pide y cómo se entrega la información. Por ejemplo, señalar causales taxativas de reserva, plazos uniformes, etapas de procedimiento, etc. En fin, son muchos los aspectos a partir de la construcción legislativa secundaria que se presentan como tareas de inmediata realización al asumir la alta responsabilidad de integrar el Pleno del organismo garante federal. Pero no solo las acciones derivadas de la puesta en marcha del marco constitucional y legal, sino de la reconfiguración interna y administrativa del IFAI. A guisa de ejemplo, parece oportuno: 1. Actualización y publicación del Padrón Nacional de Sujetos Obligados. 2. Instrumentación de las medidas que coadyuven a la armonización del funcionamiento de las estructuras de transparencia, servidores públicos habilitados, unidades de enlace, comités de información y el establecimiento de los requisitos mínimos de tipo financiero, tecnológico y humanos para la redefinición de dichas estructuras. 3. Implementación de los sistemas electrónicos previstos para el ejercicio del derecho de acceso a la información. En dicho proceso se deberán asegurar la compatibilidad de los sistemas electrónicos entre el nivel federal, estatal, del Distrito Federal y municipal. 4. Porque la tecnología llegó a la Constitución, tecnologizar, valga la expresión, las herramientas necesarias para el ejercicio de este derecho. 5. No obstante lo anterior, por supuesto, socializar el derecho de acceso el ejercicio del derecho de acceso a la información frente a una realidad de millones de personas sin acceso a este tipo de tecnologías. No me resta más que señalar que más allá de un programa de trabajo, de la puesta en marcha de la reforma o del estilo de ejercer el cargo de comisionado, no puede pensarse en el éxito de esta nueva etapa en el régimen de transparencia si no hay un sentido garantista apegado a lo que mandató el artículo 1 de la Constitución o lo que mandata el artículo 1 de la Constitución en cada decisión del IFAI o en cada decisión que el IFAI asuma, tanto en lo individual como, por supuesto, en forma colegiada. Muchas gracias y quedo a sus órdenes. Gracias, licenciado. Tengo registrado al senador Corral, a la senadora Areli, a la senadora Marcela, a la senadora Pilar, a la senadora Angélica de la Peña y un servidor. Senador Javier Corral. Muchas gracias. Bienvenido, doctor Monterrey Chepop. No me atrevo a mencionarlo por su nombre. Licenciado, además ya me doctoró usted. Licenciado, perdón, tiene maestría, es cierto, ¿verdad? Trunca. Trunca, porque ahí vi que tenía maestría en su currículum. Gracias. ¿Cómo se pronuncia su nombre? Rosendo Evgeny o Rosendo Yevgeny. Bien. Ahora, en esta lectura de currículums y de ensayos, realmente es un ejercicio muy enriquecedor, al menos para mí. Ve uno el tránsito por la vida de las personas y su visión del mundo, ¿no? Usted en su currículum, o uno leyendo su currículum, se percata pues de la serie de experiencias inusuales que usted ha vivido. Nacido en Rusia durante la Guerra Fría, hijo de mexicano y de rusa. Además, ha sido usted asesor de un espectro político muy amplio, ¿verdad?, que me llama mucho la atención. Y de su trayectoria también uno se percata, pues, de su experiencia en el tema de la transparencia en el Estado de México. Yo tengo mucho interés en preguntarle qué opina usted de mantener como regla la secrecía de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y con esta ventana de opción que mucha legislación tiene de si se da o no a conocer públicamente. Y particularmente en el tema me interesa mucho su opinión sobre la declaración patrimonial que presentó el presidente de la República, Ernesto Peña Nieto, al inicio de su gobierno. No, es Enrique. ¿Eh? Es Enrique. ¿Qué dije yo? Ernesto Peña Nieto. y es Enrique Peña ¡Qué horror, Andas pensando en perder.
¡Qué horror! No, bueno, esa sí sería la dictadura perfecta, ¿no? Bueno, pido, es que las acechanzas están por todos lados, o sea que es un lapsus. Enrique Peña Nieto presentó al inicio de su gobierno este formato, este contenido de esta declaración patrimonial. ¿Usted cree que pudiera ser el documento base o ejemplar o referencial para el servicio público? Y por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senador Correa. Senadora Arely Gómez. Bienvenido al Senado de la República, licenciado Eugenio Monterrey. Le agradezco su presentación y lo felicito por su exposición en el tema. Desde su punto de vista, debe de prevalecer una ley federal de acceso a la información pública, incluso con la próxima expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Tomando en cuenta su información, ¿por qué debería reformarse la Ley Federal de Archivos? Y me permito hacer otra pregunta, ¿cuáles son las características de la ley federal? Muchas gracias. Gracias, senadora Arely. De la ley general. Gracias. Senadora Marcela Torres Pembe. Muy buenos días, licenciado Monterrey Chepov. Es un gusto tenerlo aquí y muy interesante además su propuesta de trabajo. Me parece también muy interesante su currículum y el que usted ha trabajado pues prácticamente con todos los gobiernos de distintos colores en el país, y eso me parece interesante. En específico, pudiera ampliar el inciso B de su presentación, que me pareció interesante, toca al Poder Judicial, según entendí, y me parece que efectivamente es una de las áreas que necesitan mayor transparencia en el país, sobre todo a ojos de los ciudadanos. Y segundo, usted fue comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de México, que es uno de los estados más cuestionados en cuestión de transparencia, precisamente. ¿Pudiera usted mencionarnos qué retos son los más importantes y qué resistencias tuvo para realizar con profesionalismo y seriedad su trabajo ahí? Muchísimas gracias. Gracias, senadora Marcela. Senadora Pilar. Gracias. Bienvenido al Senado de la República. Me gustaría preguntarle lo siguiente: la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública puntualizó un catálogo amplio de sujetos obligados como el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, sindicatos, entre otros. Y mi pregunta se refiere a las empresas de Estado, esas empresas de Estado a que se refiere la reciente reforma constitucional, al artículo 27 y otros preceptos en materia de energía. La pregunta es si son sujetos obligados y dichas empresas de Estado estarán sujetas a la Ley de Transparencia y a la competencia del IFAI, si estas empresas tendrían que observar las obligaciones de transparencia o de información pública de oficio como los demás sujetos obligados, y adicionalmente también que me dijera cómo debe garantizarse el principio de gratuidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Gracias por sus respuestas. Gracias, senadora Pilar Ortega. Senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias, presidente. Licenciado Monterrey, efectivamente coincido con quienes han observado que usted, de ser parte del equipo del licenciado Porfirio Muñoz Ledo, luego forma parte del equipo del presidente electo Fox, luego pasa un tiempo en la Secretaría de Gobernación en ese sexenio y luego en el siguiente asesor del secretario de Finanzas en el Estado de México, y finalmente la responsabilidad como comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Acá estoy. Sí. Gracias. Estoy tomando nota. Sí. Fíjese que a mí me preocupa mucho cómo se ventiló una situación en donde usted se vio involucrado respecto de un viaje que realizó en
como funcionario de este organismo de transparencia del Estado de México a España. Y no porque haya ido a España, sino porque se le vio en un partido de fútbol de la Liga de Campeones de Europa, ni más ni menos que del Atlético de Madrid contra el Chelsea de Inglaterra. Bueno, pero además acompañado por su novia. Y se aduce que usted reconoce que efectivamente viajaba con ella y que eventualmente en otros viajes también en su calidad de funcionario, también ella le acompañaba y aclaraba que sus gastos corrían por su cuenta. Sin embargo, es algo que me parece que es atípico de quien debiese estar siendo muy cuidadoso, sobre todo cuando se está al frente de un organismo de transparencia que justamente lo que tiene que hacer es vigilar que ese tipo de cosas no pasen con funcionarios y funcionarios. Nos gustaría mucho que nos hablase de eso, porque nos parece que es un asunto delicado y no muy pertinente, si es tan amable y tan gentil. Por favor. Gracias. Licenciado, yo le preguntaría, sin duda el tema de los viajes ha sido un tema que nos preocupa a todos. Yo le preguntaría, ¿cuántos años ha sido comisionado y cuántos viajes ha realizado? Sin duda hay una preocupación respecto a los viajes. Esa era la primera pregunta. La segunda, si fuera tan amable de desarrollar reforma constitucional al artículo 1, relacionado con control de convencionalidad, relacionado con órgano garante, segunda. Y tercero, si nos habla de algún asunto relevante que haya resuelto en el instituto. Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Si nos hace favor de tomar una de las preguntas de la urna y darle lectura de manera inmediata y contestar en conjunto, en el orden que usted desee hacerlo. Sí, senador, muchas gracias. Es la pregunta número 83, que señala, en su opinión, la información que se genera en un proceso deliberativo debe ser considerada como reservada. En su caso, ¿considera que esto es compatible con el principio de máxima publicidad? Argumente su respuesta. Bueno, ahí les agradezco mucho las preguntas que me han planteado. Sé que han sido tolerantes con el tiempo y por la cantidad de preguntas ruego lo sean conmigo. Tómese el tiempo que sea. Le agradezco mucho, senadores. Les agradezco mucho. Creo que hay dos tipos de preguntas, o en dos sentidos. Uno, por la parte, son dos de las cualidades y no las únicas, creo que las más importantes y más relevantes para que debe tener un perfil que aspira a tener una responsabilidad de esta envergadura y de esta naturaleza. Por un lado, el conocimiento técnico y la experiencia, y por el otro, pues las características de perfil personal, como es la probidad, la honradez, la honestidad, etcétera. Por supuesto, de este lado también se encuentra la parte de la independencia, que bueno, ahí está en mi currículum, la pluralidad de mi desarrollo laboral. Sí, efectivamente, senadora de la Peña, le agradezco mucho, fue un tema mediático hace ya casi 6 años, prácticamente 5 años, al inicio al año de mi gestión. Efectivamente, fui a una comisión de trabajo a España por invitación de la Agencia Española de Protección de Datos Personales y es la única comisión que hice en la que me permití ser acompañado. La razón de ello fue que esta comisión de trabajo la sufragué en su totalidad con recursos particulares. Es decir, no había un centavo de recurso público que se destinara a esta comisión de trabajo. No fue la única comisión relacionada con la pregunta del senador Escudero. Estoy a 2 meses de cumplir 6 años como comisionado del Instituto de Transparencia en el Estado de México y he hecho
7 comisiones internacionales, 3 de las cuales han sido cubiertas, 2 en su totalidad con recursos propios, y el único en el que me hice acompañar fue cubierto con recursos propios. Evidentemente yo en comisión de trabajo asistí puntualmente principio a fin, y en el tercero la diferencia fue que la propia Agencia Española de Protección de Datos Personales becó una serie de colegas, no solo de órganos colegiados, de otros ámbitos, con la estancia en Colombia, en otra reunión iberoamericana de los integrantes de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, y yo sufragué mis gastos de traslado. Efectivamente, las notas asentaron mi ida a un partido de fútbol. Soy aficionado, es una de mis aficiones el fútbol, y trato de hacerlo, por supuesto, en horarios y días inhábiles, que fue el caso. Tuve la fortuna de que a las 9 de la noche en Madrid se presentara este partido, muy bueno por cierto, y evidentemente asistí. Lo mismo en días inhábiles, en horarios inhábiles, voy al Azteca, el Azul, por supuesto, a Ciudad Universitaria, la Bombonera, etc. Esto por lo que hace a los viajes. 7 viajes en 6 años. Le agradezco su respuesta. Al contrario, senador, al contrario. Debo decir que después de clarificar esto con los medios de comunicación, al entregar de manera documentada la información tanto de la administración del instituto, como incluso yo dando acceso a los comprobantes que amparaban este dicho, bueno, se resolvió el tema médico, se clarificó, se aclaró, y bueno, al final 2 colegas de medios me comentaron ya en lo personal, me dijeron, bueno, cuando menos no nos equivocamos en el nombre de tu acompañante, sino saber un problema en el que te hubiéramos metido. Quedé agradecido por ello. En relación a las preguntas sustantivas que han tenido a bien dirigirme, me permitiría comenzar por la trascendencia que representó la reforma al artículo 1 constitucional en el año 2011. Considero que es un parteaguas en la concepción de los derechos humanos en México. No solo porque inserta ya no exclusivamente las garantías y la protección de los mismos, sino los propios derechos fundamentales en la Constitución, en nuestra máxima norma. Y tampoco solo por ello, sino porque inserta 2 elementos que vienen a cambiar el paradigma de lo que desde, pues, por lo menos los años 40 se entendía como un control concentrado de la Constitución, que, si bien es cierto, se comenzó a romper con la reforma, no tanto del 94 del Poder Judicial, sino del 96 en materia electoral, con las atribuciones y competencias que se le confirieron al Tribunal Electoral, sino porque hace efectiva, y ya no solo para jueces, como lo indica el artículo 133 de nuestra Constitución, sino para toda autoridad, sin importar el nivel u orden, el mandato para que toda autoridad aplique el principio pro homine pro persona en el ejercicio de sus atribuciones. Me refiero a la aplicación de la norma, de la mejor norma, o de la norma que de mejor manera garantice la protección de los derechos fundamentales a cualquier persona. Evidentemente, dentro de este universo de derechos fundamentales se encuentran los del ejercicio del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales. Lo que le da ahora, combinado, por supuesto, con esta reforma al sexto constitucional, pues las herramientas jurídicas bastante suficientes, necesarias, para que los organismos garantes podamos hacer o llevar a cabo un control difuso de la Constitución y aplicar la mejor o la norma o las normas, incluso a través de un control de convencionalidad, normas internacionales en la materia de protección de este derecho. Ha habido recientemente, lo veré, discusiones muy relevantes de la Suprema Corte con dos posiciones que llegaron al final, digamos, avanzar en un acuerdo en el que lo que los juristas llaman como este bloque de constitucionalidad, precisamente con esta figura de control de convencionalidad, en el que no solo se aplican o se deben de aplicar en la procuración de los derechos fundamentales, estas normas internacionales, sino que también se deben de aplicar la jurisprudencia y precedentes que han dictado las instancias internacionales
evidentemente los tratados de los que México forma parte ratificado, e incluso ha reconocido la competencia, la jurisdicción, y se deben de aplicar no solo en los que México, es decir, haya formado parte en un litigio de esta naturaleza. Creo que es un avance fundamental, creo que son herramientas que le dan a toda autoridad en todos los niveles una capacidad de ampliar el espectro de protección de datos personales, de derechos fundamentales, y en particular en este caso para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Ahí contenido ya un poco las definiciones solicitadas. Por lo que hace a la pregunta de la senadora Gómez, le agradezco mucho que si debe prevalecer una ley federal en materia de derecho de acceso a la información, a pesar de la promulgación próxima, esperamos todos, de la ley general. Bueno, me parece que para la elaboración de la ley hay voces que señalan dos tipos de modelos. Unos que se deben de asentar los principios y bases mínimos y que esto se deba de desarrollar en las leyes federales o en las leyes estatales, y hay quienes opinan, y yo estoy en ese supuesto, hay quienes opinan que debe de ser una ley exhaustivamente amplia, exhaustivamente específica, que contenga y que logre homogeneizar procesos, plazos, sin duda información clasificada, ya sea como reservado o como confidencial, obligaciones de transparencia o información pública de oficio, como se le conoce, para que no suceda lo que yo señalaba en mi intervención, no nos quedemos, digamos, a mitad del camino, como sucedió con la reforma al artículo 6 del año 2007. En este sentido, evidentemente la Ley General tiene, también un poco contestando elementos a la misma pregunta, debe contener la Ley General elementos explícitos que establezcan el Sistema Nacional de Transparencia, los sistemas, las facultades concurrentes entre la Federación y los estados, y bueno, una amplia gama de obligaciones de transparencia, tanto generales como específicas. Pero bajo esta lógica, bueno, y además debe de desarrollar los principios señalados de certeza, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, bajo el principio de máxima publicidad, que es un principio que se puede aplicar en ese sentido a nivel normativo y en la práctica, y ahorita me referiré a ello. En este sentido, es que yo considero que posiblemente, digamos, no es una posición irreductible, pero posiblemente, si tenemos una ley general de estas características, pues no vería yo la necesidad de tener una ley federal, además de que sería un modelo innovador, como esta reforma ha innovado en algunos aspectos, sería un modelo innovador porque no conozco otra materia, no tengo otra materia, salud, educación, etcétera, en la que exista una ley general y una ley federal. Digamos, esa es mi opinión, basado en estas características que debe de tener la ley general, y en consecuencia, posiblemente esto se podría resolver, seguramente, pero los abogados serán mucho más precisos, incorporando que esta ley general hará las veces de ley federal en la competencia correspondiente. El principio de máxima publicidad lo utilicé en este sentido, digamos, del desarrollo normativo que amerita sea utilizado para el desarrollo de la ley general, porque evidentemente en la práctica pues es el principio por el cual los organismos garantes tenemos que resolver. Esto es, después del ejercicio del sujeto obligado, de las valoraciones, y en caso de que determinada información que se le solicite caiga desde su perspectiva en un supuesto de clasificación, tras el ejercicio de fundar y motivar y desarrollar la prueba del daño como un daño presente, probable y específico, y si ante esta valoración, ante este ejercicio de prueba de daño y el órgano garante ante el ejercicio obligado de prueba de interés público frente a esta expresión de un interés jurídico posiblemente superior que deba protegerse, o el interés público de conocer la información, cuando hay argumentos tan contundentes que sean prácticamente equivalentes
y que sea realmente complicado decidir si esta información efectivamente es clasificada como reservada o es pública, el principio de máxima publicidad efectivamente se debe aplicar para que se haga pública. Es un poco para la distinción del uso que me permito darle a este principio. Ley Federal de Archivos me señaló, en realidad en la exposición yo me refería a lo que ha establecido la reforma constitucional, si no me equivoco, en el 29, en el artículo 73, fracción 29, inciso T, que es el mandato de establecer una ley general de archivos, que la reciente, la que se aprobó en el año 2012, desde la perspectiva, sobre todo los especialistas, es muy buena. Yo creo que debe recogerse en gran medida y bueno, pues adecuarla con las facultades concurrentes, etcétera, para hacer la ley general y establecer también un sistema general un sistema nacional, de archivos. Por lo que hace a la pregunta de la senadora Ortega, muchas gracias. Por supuesto, todo respecto a las empresas estatales, sino las empresas en energía, en electricidad, estas que están desarrollando, creo que por ahí va la pregunta. Todo sujeto obligado, la reforma es clara, todo sujeto obligado que reciba, evidentemente todo sujeto obligado, pero cualquier persona, ya sea física, moral, jurídico, colectiva, que reciba recursos públicos, debe de ser sujeta para poder acceder a la información sobre el uso y destino de estos recursos públicos. En algunos casos de manera directa y en otros a través de el sujeto obligado que otorgó, en su caso, concesión, en fin, o quien esté, sobre quien esté sectorizado. Por lo que hace el tema de declaraciones patrimoniales, la secrecía, en particular el modelo que se utilizó para hacer una versión, no se puede decir pública porque no se testó formalmente nada ahí, no se clasificó nada. Si este es el formato adecuado, senador Corral, bueno, es un tema realmente interesante y polémico. Hay voces que señalan que las declaraciones públicas deben de ser parcialmente públicas, es decir, entregar versiones públicas de las mismas, preservando los datos personales que no tengan ninguna relación con el ejercicio de la función pública, con gastos que provengan, con ingresos que provengan del recurso público, etcétera. Y que deberían de hacerse versiones públicas sobre efectivamente los datos que provengan de estos recursos. Otras voces dirían, bueno, esto puede ser estéril o inocuo porque esos mismos datos se pueden conseguir incluso vía información pública de oficio, como son las percepciones de los servidores públicos. Si es o no un buen modelo, puede haber voces que ayer no se hubieran imaginado tener esta información, aunque fuera mínima o aunque sea mínima, que jamás hubiéramos pensado que se pudiera acceder, por ejemplo, si quiere usted, exclusivamente al número de propiedades, de bienes inmuebles, muebles, y hay quienes pudiéramos pensar que tendría que ir mucho más allá. En particular, podría haber un tratamiento diferenciado dependiendo del nivel de responsabilidad de los servidores públicos. No es privativo del titular del Ejecutivo Federal o de los titulares de los ejecutivos estatales. También, digamos, la parte legislativa, pero hay un tema de gran relevancia, la parte de los jueces y magistrados, no solo por el tema de delincuencia organizada, sino de repente resuelven relaciones entre particulares en donde media una gran cantidad de recursos. Yo creo que se puede trabajar, se puede avanzar, son los primeros pasos, se puede avanzar en la conformación a través de mesas de reflexión, de propuestas de propios organismos garantes, de expertos académicos, pero al final, legalmente, a través del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y su reproducción análoga en la legislación local, esta información está clasificada como confidencial. En consecuencia, me parece que esto está en el terreno legislativo justamente y, pues bueno, ahí habría que imprimir la voluntad para que se modificara y se establecieran las normas bajo las cuales se debe dar acceso y los parámetros a qué tipo de información y en qué casos en función de el grado de responsabilidad
de los servidores públicos. Al contrario, gracias a usted, senador Corral. Por la pregunta que me hace favor de dirigirme la senadora Torres Peinbert respecto del ejercicio como comisionado en el organismo garante federal en el Estado de México. Bueno, realmente, evidentemente es uno de los estados, digamos, más vistos, más vigilados, mediáticamente atractivos, pero bueno, en general, en los diversos estudios que se han hecho acerca del ejercicio del derecho de acceso a la información, me refiero a las dos métricas de transparencia que desde la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública hemos realizado a través del CIDE, pues el Estado de México ha estado en dos calificaciones, en la primera en promedio, en el sexto lugar, la última en el séptimo lugar, en el índice que genera INCO sobre información presupuestal, el Estado de México a nivel estatal estuvo en el último ejercicio en el 9º lugar, y a nivel municipal de los 6 primeros lugares que obtuvieron el 100% de cumplimiento sobre este índice, 5 son del Estado de México, 1 de Puebla, que obtienen el 100%, los siguientes 2 municipios que tienen, que son Toluca y Tamaulipas, también el Estado de México, tienen 97 y 93%. Por ahí un índice de transparencia focalizada para pymes que genera el gobierno y política abierta, el área de gobierno y política abierta del Tecnológico Monterrey en septiembre del año 2012, fondeado por el BID, por el Banco Interamericano de Desarrollo, también coloca en este sector al Estado de México, fue la única entidad federativa que se colocó por encima del promedio en las variables analizadas, con un 82.10%, el promedio general fue de 74.34. En fin, hay diversos índices que se han generado con rigor metodológico que muestran, digamos, los avances. Ha habido grandes avances en el Estado de México en materia de transparencia y todo, evidentemente, deriva de la reforma que se hizo en el año 2008, en el que se le otorga la autonomía constitucional. Resistencias siempre las hay. De hecho, para cerrarlo voy a concatenar, si me permiten, con otra pregunta que me señalan algunos casos relevantes o asuntos relevantes que hayamos resuelto. Hay uno que formó un precedente, lo explico brevemente para no ahondar. Incluso lo traigo, si me permiten también dejarlos, traigo algunos casos interesantes del Estado de México. El primero… Yo le pediría al licenciado que con ese concluyera, porque pues es el tiempo que les hemos dado todo, aunque le hicieron preguntas de carácter personal, yo le pediría que fuera el último para ser equitativo con todos los demás. Estupendo, incluso les dejo con mucho gusto. Una solicitud de acceso a la información en el año 2011, respecto justamente del senador Encinas. La solicitud se dirige al Instituto Electoral del Estado de México, en el que el Instituto Electoral básicamente solicitaban los requisitos de elegibilidad, en particular el domicilio. Yo recuerdo que incluso usted mediáticamente por ahí tuvo bien difundirlo. Pero bueno, le hacen la solicitud al Instituto Electoral del Estado de México, clasifica la información como confidencial. Evidentemente se recurre, se impugna la respuesta, llega al instituto. Nosotros tenemos un modelo similar al del organismo garante, el del IFAI. Cada uno de los comisionados, a diferencia de otras comisiones, proyectamos nuestros propios casos. Se van turnando de manera alfabética. Cuando lo expone un colega comisionado, señala que hay una condición de previo especial pronunciamiento. Tenemos en nuestra ley, el artículo 4, señalado que toda información relacionada con política, el derecho de acceso a la información en materia política será exclusiva para los mexicanos.
incluso argumento que no había solicitado el sujeto obligado. Evidentemente esto se vota en contra, tenemos un sistema que cuando se votan en contra se returna, en efecto de que uno pueda, al que le toque pueda argumentar o enriquecer los argumentos, y me toca a mí el proyecto. No se hace propiamente todavía un control de constitucionalidad, estoy hablando del 2011, estamos apenas en la reflexión y en la maduración de estos elementos, pero sí se busca los argumentos jurídicos necesarios como desestimar esta presunta supuesto de clasificación, porque ni siquiera está en el apartado de la misma. Se buscan, digamos, todos los recursos jurídicos para tener un criterio garantista y entregar la información, evidentemente en versión pública, exclusivamente señalando el domicilio en este caso, que era el tema de interés, no la dirección en particular. Bueno, este es uno de los, digamos, precedentes que tenemos para resolver algunos temas que normativamente, bueno, pueden llegar a inhibir el ejercicio de este derecho. Hay 2 o 3 casos más en respecto del tiempo, me gustaría que los conocieran, se los turnaría a través del secretario técnico. Una disculpa por la extensión del tiempo y les agradezco mucho. No, efectivamente, así se le dio el tratamiento por parte del Instituto de Acceso a la Información del Estado, es cierto, pero también señalar que yo personalmente hice pública toda la información que habían requerido. Gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciado Rosendo Monterrey Chepov. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta y le agradece el haber estado esta mañana con nosotros. Le pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe al licenciado Monterrey Chepov.